Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. La ansiedad, un trastorno en aumento. Todos hemos sentido la ansiedad alguna vez, como un hecho pasajero u ocasional, considerado normal en la agitada vida cotidiana, sobre todo cuando no interfiere en nuestras actividades laboral o en estudios. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿qué pasa cuando una persona comienza con sensaciones de ese tipo con mucha frecuencia, en episodios repetidos de ansiedad intensa y se llega a este límite en pocos minutos? ¿Es ahí donde se producen las sensaciones de pánico? ¿Cómo se trata médicamente la ansiedad? Variadas preguntas para este tema de actualidad, seguramente con respuestas adecuadas y aportaciones de utilidad en boca de una destacada profesional invitada a nuestro programa de esta noche. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés general. El de esta semana es un tema, fuera de cámara lo estaba hablando con la licenciada, es un tema que está bastante álgido o bastante caliente en estos últimos tiempos. Es un tema que ha ido en aumento, que es la ansiedad. Lamentablemente a veces no sabemos a qué atribuirla, a veces cómo nace, de qué viene, si es la época, si esto ayuda, esta época que tuvimos de tensión, que gracias a Dios empieza a aflojar un poquito, pero nos hacemos muchas preguntas que no tienen respuesta, más que cuando la respuesta la tengo cuando invito a un especialista. Y hoy traje a un especialista en esta que le doy las gracias por venir. Buenas noches, licenciada. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Rosario Garrido, me he olvidado su nombre, Rosario Garrido, importante la licenciada, nos va a sacar de muchas dudas que tenemos hoy, sobre todo con este tema que hablábamos fuera de cámara. Parece que de golpe se ponen de moda, ¿no? Como la bipolaridad y como otras cosas que hace años no oíamos tanto. Y a lo mejor son productos de una época, productos de una circunstancia de época, y seguramente. Pero le vamos a entrar al tema de la ansiedad. Muy bien. ¿Cómo defines la ansiedad, licenciada? Hay que tomar varios puntos de referencia. La ansiedad es una respuesta natural, para nosotros, para Homo sapiens, ¿no? Es importante saber que en algún momento podíamos estar en peligro y entonces ponernos a la defensiva, o correr, o proteger a los hijos, o sea, Homo sapiens desarrolló esta respuesta para que no muriera, ¿no? Claro. O sea, ¿qué pasa cuando nosotros estamos a la defensiva? Nos sentimos, hay una presión, hay un estrés en nosotros. Claro. Eso es muy normal. La ansiedad, por lo tanto, es algo que va a pasar siempre en nuestra vida. Cuando nos sorprende algo, cuando estamos presionados con algo, cuando tenemos que entregar un trabajo, cuando tenemos que esperar un resultado. Para cualquier condición, de verdad que podemos tener esta respuesta. O rendir un examen. Sí, algo que tenga condiciones como un poco presionantes o estresantes. Eso es muy natural. El sentirse así es una respuesta que todo el mundo va a tener, porque pues si no tuviéramos esa reacción, esa respuesta, lo que pasaría es que pues estaríamos casi muertos, ¿no? Porque estaríamos en peligro todo el tiempo. Hasta ahí es lo más natural. Pero la ansiedad se va relacionando con otra respuesta emocional, que es el miedo. Entonces el miedo lo que hace es que nos hace pensar y distorsionar un pensamiento que puede ser catastrófico, que puede ser muy exagerado, y eso lleva como consecuencia que estemos pensando en algo que ni siquiera ha pasado, por ejemplo, o que empecemos a tener miedo con algo que ya conocemos, o pues que pensemos o generalicemos, que eso ya es cuando se crea como un trastorno, que generalicemos que en cualquier parte vamos a sentir ansiedad o vamos a sentir miedo.
¿no? Hay un hilo conductor entonces entre la ansiedad y el miedo. Eso sí, están relacionados. Okay. Hay una cosa más importante ahí. La ansiedad o el trastorno de ansiedad, ya como trastorno de ansiedad, está relacionado con un chorro de trastornos. O sea, se puede revisar la ansiedad y se puede revisar cualquier trastorno tomando en cuenta la sintomatología de los ansiosos. ¿Por qué? Porque como es una respuesta muy natural y se generaliza y se exagera, entonces sí se puede relacionar con un pensamiento catastrófico que no necesariamente sea por miedo, sino también por otra distorsión, ¿no? Que puede llevar, por ejemplo, el trastorno bipolar, que también habla sobre depresión, la depresión misma, ¿no? Y otros trastornos, ¿no? Miedos, sobre todo a lo que más hemos exagerado, eso nos hace sentir esta sintomatología muy física, ¿no? Sudoración, tics, dolor de cabeza, taquicardia. Los tics son parte de la ansiedad. Pueden ser parte de la ansiedad. Ahora, tú me dijiste ya cómo se manifiesta. ¿Qué lo provoca? ¿Son distintas cuestiones? Presiones del tipo puede ser de deuda, puede ser de entregar un estudio que no se terminó, un trabajo que no se terminó. Sí. Las causas pueden ser variadas. Sí. Hay varias explicaciones los teóricos dicen varias explicaciones sobre esto. Hay una que establece con que la causa puede ser inclusive desde cuando somos muy pequeños. Puede ser que se desarrolle en cualquier etapa de la vida, pero en las condiciones cuando son pequeños, lo que pasa es que el niño enfrenta una situación difícil, una situación traumática y no la soluciona, porque no tiene ese repertorio, ¿no? Claro. Es decir, ¿qué tendría que pasar ahí? Mamá y papá llegan y protegen al niño y lo forman para que se pueda defender hacia esa acción catastrófica para él. Entonces, eso puede ser ya el inicio de ir concentrando ese estrés, y cuando llega a la etapa de la adolescencia o la adultez, cuando empieza a enfrentar cosas que son difíciles porque no tiene ese repertorio para enfrentarlas, entonces es cuando se detona este trastorno, porque pues se tiene acumulado una serie en principio, de falta de repertorio de enfrentar como una situación real, y también eso genera estrés, entonces eso va acumulando. Cuando se va acumulando ese estrés, pues se detona en muchas cosas, y una de ellas es en la ansiedad. Ahora, es complicado porque si yo soy papá y para desestresar a mi hijo, que está ahora sí que angustiado porque no termina una tarea, yo no le puedo decir que no haga la tarea. Yo le tengo que ayudar, yo tengo que ejercer alguna presión para que haga la tarea. Es complicado en ese caso decir, bueno, ayudo a mi hijo, pero si lo presiono, lo estreso. Y si lo estreso, va a estar ansioso. Y si no lo presiono, no hace la tarea. Y pongo un ejemplo muy simple, pero es complicado, es algo complicado el tránsito a decir, bueno, ayudo a mi hijo a que no se estrese. Tengo que empezar yo a no estar estresado para ayudar a mi hijo. Es decir, en fin, no es nada fácil, por eso te preguntaba si la reacción, cómo se provoca, y es aleatorio, pueden ser varias razones. Claro, pueden ser. Hay algo que pasa con los niños, o sea, los niños cuando sienten una seguridad con papá y mamá, no les va a dar ansiedad, o sea, ese es, porque igual y puede tener, o sea, este ejemplo que me dice, claro, o sea, si yo veo un niño que no está terminando la tarea, digo, ya apúrate, por favor, apúrate, claro. ¿No? Pero, o sea, no nada más es la acción que haga el papá con el niño, sino es el resultado que le debe de dar seguridad al niño para terminar la tarea. O sea, o para decir, bueno, ya sé que me vas a regañar, pero estás conmigo y vas a estar ahí hasta que termine la... Exactamente. Claro. El niño va a tener esa seguridad porque el papá la va a apoyar. Independientemente del resultado, si hace mal la tarea, si no la hace, ¿no? El niño se va a sentir seguro.
Y eso no provoca estrés, al contrario, provoca tranquilidad, provoca inclusive una confianza más cercana a sus padres. Pero también se ve reflejado cuando vamos creciendo, o sea, cuando tenemos maestros que nos estresan, cuando estamos trabajando y hay condiciones que nos estresan. Parejas que te estresan. Pareja que se, sí, que sí. te puede estresar, claro. O sea, todo nos puede estresar siempre y cuando, si nosotros tenemos una condición de seguridad, el estrés no nos va a afectar tanto. O esa condición tan terrible no nos va a estresar tanto. Un ejemplo, hay personas que saben manejar también su estrés, bueno, su ansiedad más bien, que viven inclusive dentro de ambientes muy violentos, pero ellos se mantienen bien. Claro que tienen muy latente el tema del estrés, ¿no? Porque es un ambiente violento. La predisposición ahí está, claro. Exacto, claro. Pero ellos saben manejar esa situación. Entonces, lo que pasa es que ellos sí adquirieron ese repertorio para defenderse y asegurarse de que no les pasara nada en ese ambiente, en el que sea. Claro. Entonces, yo estoy hablando de algo muy general, ¿no? Claro. Y no estoy diciendo que todos podamos establecer o aceptar como este tipo de situaciones violentas, la que sea. Claro. No, lo que pasa es que ese es un repertorio cognitivo y conductual que le permite a esa persona estar asegurada y que no le pase nada. Entonces, la ansiedad hace eso. Como no se tienen esos repertorios, pues empiezan estos síntomas que son terribles, ¿no? Pacientes me dicen, ¿sabes qué? Siento que me estoy muriendo. Wow. O sea, porque la taquicardia es tan terrible y la sensación es tan fuerte que sienten que no están ni siquiera respirando, ¿no? Eso debe ser ya un límite difícil. Ahora, tú me hablabas hace un rato, fuera de cámara, también del manejo en el tránsito a la ansiedad, o usaste una palabra parecida, que no se dice antiansiedad, sino que explicabas eso. El trabajo que hacemos en terapia es precisamente para trabajar la ansiedad. ¿Qué pasa con la ansiedad? No se quita, o sea, no se va a quitar, no es que se cure, porque como hablé anteriormente, la ansiedad es un estado natural, o sea, es una respuesta natural a cualquier cosa, y si nosotros quitáramos la ansiedad, lo que pasaría es que estaríamos como muy aguados, ¿no? Claro, Siento. Claro. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es aceptar con un repertorio conductual en cómo vamos a enfrentar la vida y cómo vamos a tomar decisiones. Por ejemplo, el estrés laboral, es bastante común que se desarrolle la ansiedad, ¿no? Que se desarrollen cuadros muy fuertes de sudoración excesiva, de que inclusive hasta les duelen las piernas o los brazos de tanto que tensan, claro. ¿No? A esas personas se les tiene que enseñar, y eso es parte del entrenamiento para la ansiedad, cómo controlarse. Entonces, bueno, tienes que detectar por qué estás haciendo ¿por qué te está doliendo? Pues porque estás apretando mucho los músculos, ¿no? O porque estás mucho tiempo sentado, como, la verdad es que es como uno de las cosas más terribles que nos están pasando. Nuestro trabajo nos está diciendo, quédate enfrente de la computadora, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Conductualmente tienes que hacer cambios, es decir, te tienes que levantar, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer estiramientos, haz otras actividades, pero cognitivamente es saber por qué estás permitiéndote estar tanto tiempo sentado o tanto tiempo para que estés estresado. Entonces, claro, tiene que ir haciendo un cambio de la cognición, es decir, ya sé que esto me está haciendo daño, o sea, me está haciendo sentir mal. Tengo que encontrar algo para que me haga sentir mejor, o tengo que hacer un cambio tanto de mi visión, de mi trabajo, como de mis actividades para que pues pueda ser llevadero, ¿no? ¿Con ayuda o sin ayuda ese cambio? Con ayuda y sin ayuda. Hay unas personas que sí lo pueden hacer sin ayuda, pero la mayoría necesitan ayuda. Te apuré un poquito porque me estás llamando a un corte, pero regresamos enseguida. No se me vaya, por favor, que se está poniendo muy interesante esto. Enseguida regresamos.
Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en este tema apasionante. Estamos hablando de la ansiedad y nos están dando unas clases magistrales para tomar en cuenta aquí la licenciada Rosario Garrido, que le agradezco otra vez tu presencia. Muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, licenciada, la pregunta de la segunda parte del programa es: ¿en qué consiste el tratamiento para la ansiedad? Yo soy un paciente y necesito un tratamiento para esto. Claro. Bueno, primeramente hay que revisar cómo está la problemática. Ajá. Entonces, en cuestión de ansiedad, como la ansiedad está relacionada con muchas otras cosas, con depresión o con otro trastorno, tenemos que revisar cuáles son las problemáticas que se tienen como muy factibles para cambiar la cognición y la conducta. Se trabaja de dos maneras, muy práctica, y una de las cosas más prácticas, y yo les pido que hagan un ejercicio en su casa, es que si quieren detectar si tienen ansiedad o si van para allá, entonces detecten si respiran bien. Una de las condiciones que nosotros revisamos es cómo está o qué repertorio tiene de seguridad, ¿no? Entonces recuerden que cuando nosotros estamos en peligro, nosotros dejamos de respirar porque sentimos como, uy, no nos vayan a hacer algo, Claro, ¿no? claro. Ajá. Se Okay. corta la respiración. Exacto. Por eso dice, me asusté, se me cortó la respiración. Exactamente. Claro, Entonces, lo que pasa es que nosotros aprendemos a generalizar, a no respirar bien. Entonces, respiramos nada más para sobrevivir a veces, ¿no? Y se ve muy reflejado este síntoma en las personas que tienen ansiedad. O sea, pueden estar hablando y están muy preocupadas y no respiran. No se les ve que se levanta su caja torácica. Entonces, uno de los primeros pasos es que detecte qué tanto o qué repertorio conductual tiene para seguir adelante. Claro. Entonces, por eso les digo, este ejercicio de vean si están respirando en cualquier momento, o sea, si están viendo la televisión, si están enfrente de la computadora, si están caminando, vean si realmente están respirando. Entonces, como sabemos entonces que el ansioso no respira bien, lo que tenemos que hacer es que aprenda a respirar mejor. Claro. Ajá. ¿Qué pasa con eso? Es que el cerebro dice, ok, no estás en peligro porque estás respirando bien. Ok, entonces ya no empiezas a mandar esas señales tan fuertes como la taquicardia o el entumecimiento o el dolor, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras cosas, que estén como muy conscientes de que están haciendo algo para su bienestar. Aprenden a respirar. Aprenden a respirar. Aprender a respirar. Sí, y de hecho una de las técnicas que son como principales para cuando una persona está en crisis por ansiedad, que tiene un ataque de pánico, sí. ¿no? Es la respiración diafragmática, ¿no? Respira, sostiene unos segundos, Y aspira. suelta, ¿no? Sin embargo, no deberíamos de hacerlo nada más cuando estamos muy ansiosos, sino Siempre. si nosotros estamos haciendo las cosas normalmente, ¿por qué no respiramos? Claro, ¿No? claro. O sea, para eso estamos vivos, Claro. respiramos. Entonces, esa es una situación que hay que analizar muy bien. Una es que, ¿por qué no respiramos bien? O sea, ¿por qué estamos a la defensiva? Entonces, la ansiedad se puede traducir como el miedo al futuro. O sea, es la defensa a lo que vaya a pasar, sí, ¿no? Entonces, por eso hay que empezar a respirar. Estás vivo, puedes respirar bien. Sí. Cuando nosotros respiramos mejor, de verdad, la postura cambia, nos sentimos más tranquilos, como nos llega el aire al cerebro, pues nos sentimos muy bien, más relajados. Claro. Entonces, ese es uno de los pasos. Los siguientes pasos es que la persona aprenda a ir controlando físicamente ese estrés que se le puede ir acumulando, ¿no? Y en conjunto es trabajar la cognición. ¿Por qué estás exagerando? Claro. ¿Por qué se te hace tan pesado
este trabajo o esta situación. ¿Cuáles son las causas del por qué te sientes así? Alivianar la mochila. Exactamente. O sea, y darle como la intención de vida a las cosas, a las personas, a las situaciones, ¿no? Algo catastrófico, cualquier otra persona puede decir, pero si nada más era prender la luz, por ejemplo, claro, ¿no? claro. Entonces, es algo que se tiene que ir trabajando en terapia, el ir racionalizando. Sí, no magnificar, por Exacto. ejemplo. Esa sería una tarea, claro, no magnificar claro. Cuando las cosas no valen tanto la pena como para angustiarse, dicho en otro idioma. Así es, así es. Y ahora, y hay otra cosa, recordemos que la ansiedad está muy vinculada con el miedo. Entonces, hay que recordar, el miedo se quita cuando se enfrenta. Y entonces eso también se trabaja en terapia, ¿no? Porque muchas veces no nos han enseñado a enfrentar esos miedos, ¿no? Inclusive nos lo crearon los papás, ¿no? Claro. O los creamos en la situación en donde era traumática y pues así que se quedaron, ¿no? Claro. Entonces es importante reconocer esos miedos y poder centrarlos y bajarles toda la exageración que podamos, ¿no? Claro. Porque pues cosas que tengamos que enfrentar, situaciones siempre va a haber en la vida. Claro. Entonces tenemos que enfrentarlas de una manera objetiva y racional. El tratamiento contra la ansiedad o para controlar la ansiedad, ¿necesariamente requiere medicinas o no? A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. ¿Cuándo se requiere que se canalice a proceso psiquiátrico? Cuando hay una posibilidad de suicidio o cuando ya hay una ideación suicida, cuando el tratamiento está siendo muy doloroso para esa persona, entonces el apoyo de otro profesional y de un fármaco ayuda muchísimo. Creo firmemente que cuando nosotros estamos dando terapia y revisamos que es un dolor muy fuerte para el paciente, nadie se merece eso. Claro. Todos pueden llevar un trabajo sano, llevadero, si alguien más ayuda. Entonces, creo que es importante que un psiquiatra también entre en acción. Perfecto. Tengo dos para dos preguntas finales, digamos. ¿Te ha tocado tratar parejas, las dos ansiosas o uno sí, uno no? Sí, básicamente uno es el más ansioso. Pero puede darse el caso. Puede darse el caso. Lo que sí creo es que cuando una persona va a terapia, la pareja hace los mismos ejercicios y se tranquilizan. Se tranquiliza. Sí, les ayuda. O sea, porque el entrenamiento no necesariamente, no es celoso, o sea, puede ser para todo mundo, claro, ¿no? Claro. Entonces se puede trabajar inclusive que vaya una persona y que le enseñe a su pareja lo que está aprendiendo en terapia. Perfecto. ¿Y niños? El tema de los niños es más delicado porque la ansiedad se presenta cuando hay algo muy traumático, cuando hay una separación de padres, cuando hay una situación violenta, cuando ellos vivieron una situación de emergencia. Entonces, esos niños necesitan no solamente el apoyo de una psicóloga infantil, sino también los papás necesitan un entrenamiento para que orienten a su hijo y para que lo apoyen. Cuando el niño huele u observa desinterés, ¿puede provocarle ansiedad al niño? Si se le genera una inseguridad, sí. O sea, porque esa inseguridad va a permitir que se vaya acumulando un estrés, una presión. Claro. Ajá. Eso sí puede pasar. Pero puede pasar que con esa falta de apoyo o de atención al niño también le genere otras cosas, claro. Depresión, sí. No sé, otra cosa más. Licenciada, yo me quedaría hablando horas, pero se nos acaba el tiempo. Aquí regalamos libros también, que es un antídoto genial para la ansiedad. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido y no faltará oportunidad para volverte a entrevistar y nos dejaste
muchas lecciones que van a ser de mucho provecho para la gente. Ojalá que Muchísimas sí. gracias. Ojalá que sí. Ojalá que Muchísimas sí. gracias. Gracias por todo. Y a usted, muchísimas gracias por su atención. Hemos tenido un programa que realmente nos deja enseñanza y los espero el próximo domingo con otro tema de interés. Buenas noches.